Principio de operación de un motor de CD, corriente directa. Y bueno, como es viernes ya me está dando bloquea, como dicen por ahí, hueva, ¿verdad? Pero no. Los pececitos ahorita que no hagan nada de eso. Bien, ¿cómo funciona un motor de CD? Entonces ponemos ahí partes de un motor de CD. Partes fundamentales de un motor de CD. Aunque esto ya por su motorcito que trae por ahí, ¿verdad? Ya lo vieron, pero lo vamos a retomar rápidamente y ver las particularidades del análisis ya físico del mismo. ¿Qué es lo que requiero yo nada más conocer para poderlo manipular? ¿Sí queda claro? Bien, ¿cómo está constituido un motorcito? Tiene ajá. Bueno, por ahí así. Luego tiene el otro, vamos a ponerlo así a... ¿Qué es esto? Un imán. Que si lo quiero hacer con bobinas, tanto el rotor como el estator, pues lo puedo hacer con bobinas, ¿verdad? Los que venden por ahí son de imán permanente. Pues son motores de CD de imán permanente. Entonces tengo un imán que tiene su norte y su sur. El flujo magnético va de norte a sur o de sur a norte. Y es un flujo laminar. ¿Sí queda claro? Obvio que estoy poniendo ahí un poquitos, ¿verdad? Pero van muy juntos. Perfecto. Entonces, obviamente, en toda la superficie interna del imán, pues hay ese campo. ¿Sí queda claro? Ahora yo voy a introducir una espira de alambre dentro del campo. Obviamente, con un eje de giro, va exactamente a la mitad de la geometría décima. ¿Sí? Es una circunferencia. ¿Sí queda claro? Bien. ¿Cómo funciona? Para esto me tengo que acordar. Yo pongo un cable, lo polarizo. ¿Qué significa polarizar? Lo conecto a una fuente y aquí voy a experimentar una velocidad, los electrones, ¿estamos de acuerdo? Y la cantidad de estos por unidad de área me va a dar la corriente. ¿Sí queda claro? ¿Sí o no, físicos? La corriente es la cantidad de electrones que atraviesan la sección transversal de un conductor por unidad de tiempo. Qué padre, ¿no? Definiciones bastante interesantes. Bueno, pero cuando yo hago pasar una intensidad de corriente sobre un conductor, se me va a presentar un fenómeno en él. ¿Qué? Un campo ¿qué? Magnético. ¿De qué geometría? Circular. Perpendicular al conductor. El flujo es perpendicular. Radial. ¿Sí? Entonces, de intensidad ¿qué? B. ¿En qué unidades está dado el campo flujo magnético? Teslas. ¿Sí queda claro? Y entonces esa intensidad del campo magnético es proporcional al voltaje aplicado al conductor o la cantidad de carga eléctrica por unidad de área. Entonces, la intensidad de campo es proporcional a la corriente que pasa sobre el conductor. Ahora, ¿el campo magnético es vectorial o es escalar? ¿Qué significa que es vectorial?
que tiene ¿qué? Y sentido. ¿Qué sentido tiene el campo magnético ahí en el conductor? ¿Hacia dónde gira? ¿Hacia dentro del pizarrón o hacia afuera? ¿Qué aplico ahí? La ley de la mano derecha. Entonces, corriente para allá, flujo para acá. Entonces, el campo tiene ese sentido. Y obvio, no nomás es una espira, ¿verdad? Son varias espiras ahí. ¿Sí queda claro? Muy bien. Entonces, si yo conecto mi espira, su aparatito tiene por ahí, a unas escobillas y le pongo mis escobillas, ¿verdad? Y esto lo mando a una fuente, voy a provocar una corriente. ¿Sí? ¿Sí queda claro? Al provocar esa corriente yo voy a tener un flujo sobre de esta. Entonces viene para acá. La fuerza que va a experimentar es en esta posición. ¿Sí? Y cuando regresa por acá, ahora va para de este lado. Este lo vamos a llamar F1 y F2. A esas dos fuerzas, ¿cómo se les llama? Se les conoce como efecto par motor. ¿Sí queda claro? Y al tener ese sentido, ¿qué va a pasar con la espira? Si está montada sobre un eje que tiene o experimenta una fricción casi igual a cero, va a empezar a girar. ¿Se queda claro? Entonces, va a llegar y luego se va a poner la espira en paralelo al campo. ¿Qué esperaría que hiciera la espira en ese instante? Ya no hay fuerzas. ¿Por qué sigue girando? Ahora, ¿quién involucro ahí de forma física? ¿Por qué sigue girando? Si ya no hay fuerzas debidas al campo magnético, ¿por qué gira? Y no pasa así y se queda así. Se para. Ya estudiaron físicos cantidad de movimiento. Yo la acelero y se para. ¿Qué dice la ley de la cantidad de movimiento? Que se sigue con una masa inercial, ¿no? Entonces continúa y ahora encuentra en las escobillas que se invierte la polaridad. Y entonces cuando llega aquí se invierten las fuerzas y ahora gira los 180 grados más, ¿no? Bien, entonces lo interesante de esto es que la espira experimenta ¿qué fenómeno? ¿Llamado qué? Par motor. Y el par motor hace que la espira gire. Y por masa inercial, ¿qué pasa? Sigue rotando, ¿verdad? ¿Sí queda claro? Entonces, eso es muy interesante porque cuando estén allá lindos en los que lleguen a caer por ahí, ¿ah? Para parar un motor, está interesante, ¿verdad? ¿Sí? Muy bien, perfecto. Entonces, ese efecto par motor, ¿sí?, va a tener una repercusión en el control del mismo. Si yo disminuyo la corriente, el par motor, ¿qué va a pasar? Va a bajar su fuerza y va a llegar al caso que la fuerza se iguale al peso del rotor. ¿Y qué pasa? Por leyes de Newton. Si yo tengo un bloque y le aplico una fuerza que es igual al peso, ¿se desplaza? ¿Qué tiene que ser mayor? La fuerza de desplazamiento sobre el peso, considerando que hay cero fricción entre el bloque y el piso, ¿no? ¿Sí me explico? Pasa lo mismo aquí, ¿verdad? Entonces, si el par motor es muy poco, menor a la masa del rotor, ¿qué va a pasar con el motor? No gira. Entonces hay un problema, ¿sí? Y ahorita vamos a ver cómo se resuelve eso, ¿no? Muy bien. Entonces, yo voy a tener que controlar el giro del motor. ¿Cómo? ¿El voltaje o la corriente? Pero la cosa es, ¿qué es más difícil
hacer una fuente de voltaje o una fuente de corriente. Una fuente de corriente, ¿verdad? Entonces, ¿será posible que yo variando el voltaje varíe las RPM, la velocidad angular del motor? Sí, porque si varío el voltaje, la corriente varía, ya que la carga es fija, la resistencia. ¿Sí queda claro? Bueno, entonces haciendo ese análisis y reconociéndolo, va a ser más fácil que yo haga un circuito que varíe el voltaje y en función de ese, yo varío la corriente. ¿Sí queda claro? ¿Alguna pregunta de esto? Entonces, de todo este show, lo único que me sirve es que voy a variar el par motor. Y en consecuencia de esto, al variar el par motor, variando la corriente, voy a hacer que el rotor gire a más o menos velocidad. ¿Sí queda claro? Bien, entonces ahora ponemos circuito básico de control para controlar un motor de CD. Circuito básico para controlar un motor de CD. Perfecto. Entonces les vuelvo a comentar, porque sea un ingeniero en electrónica, ¿qué disciplinas debe dominar? Es físico, químico y matemático. Bueno, entonces dibujan este circuito porque es el que vamos a manejar ahorita en el ejemplo y prácticamente también en su práctica. Tenemos el motor y entonces los motores de CD tienen polaridad. ¿Sí queda claro? Los motores de CD tienen polaridad. Perfecto, entonces Patricio lo deja así y dice, a ver qué pasa. Menos. Y aquí le vamos a conectar el pin RB0 del microcontrolador y esta es una resistencia de base. 1. Es la de 2.2K. ¿Sí queda claro? Bien. Y lo voy a empezar a analizar. ¿Sí? Dice Patricio, lo voy a poner así. Pero antes de, pues, Patricio, y vuelvo a repetir, no me van a decir, es que nos insultan, nos dice Patricio, no, Patricio existe allá en otro lado, aquí no. ¿Sí queda claro? Entonces Patricio dice, a ver qué pasa. Y entonces él recuerda que por ahí le enseñaron, ¿verdad?, circuitos eléctricos, y quiere ver cómo se comporta una bobina en las dos condiciones de polarización debido a las fuentes, en corriente alterna o en corriente directa. ¿Sí? ¿Cómo se comporta? Entonces, vamos a recordar, pongan atención a este circuito, Le voy a colocar, antes de que me meta todo el problema del motorcito como lo hacen por ahí, y lo voy a analizar de esta manera. Voy a poner un switch y voy a conectar mi bobina. ¿Sí? ¿Cuánto vale la corriente en el estado cuando el switch está abierto? Y ese se llama bobina. Pongan atención a esto, ¿Cuánto vale? El circuito está abierto. Entonces, tajantemente digo 0. ¿Sí queda claro? Muy bien. ¿Qué pasa? Patricio llega y dice, a ver qué pasa. Su profesor Patricio dice, a ver qué pasa. Y lo conecta. ¿Qué pasa con la corriente? ¿De cuánto? Estoy conectando una bobina a una fuente y es corriente directa. ¿Hasta cuánto? ¿La corriente? Entonces, si la resistencia, ¿qué estoy midiendo? La resistencia de un cable arrollado. Aunque tenga 10 metros y yo le mido estáticamente la resistencia,
¿será mayor a 1? Casi 0. ¿Sí? Entonces, si sigo arrollando muchas vueltas, sí voy a alcanzar hasta 100 ohms, 175, que son los transformadores que nosotros manejamos. Sí tienen, pero porque ya son varios metros, ¿no? ¿Sí queda claro? Eso del análisis de los cables lo vamos a ver en el siguiente tema cuando estemos viendo comunicaciones. ¿Sí queda claro? Bueno, entonces, tiene pocas vueltas, 0 ohms. ¿Cuánto vale la corriente? Estoy poniendo en qué a la fuente. En corto, matemáticamente, ¿a dónde se va la corriente? Una corriente muy grande. ¿Y qué le pasa a la fuente? Está sacando un mito, huele a quemado. Bien, obvio que hay fuentes que soportan eso, ¿verdad? ¿Han visto las máquinas que soldan las puertas y todo lo de acero? Pues pasa eso, nada más que el electrodo pues tiene un punto de fusión menor al embobinado del transformador que hace el incremento de esta y pues se funde el electrodo, ¿verdad? Entonces vamos a empezar que esa fuente que tengo ahí es muy galletuda, ¿verdad? Y aguanta toda la corriente que le pides. No se quema eso, ¿qué le pasaría si aguanta la fuente? Adiós bobina, empieza a chicharrarse, ¿verdad? ¿Sí queda claro? Muy bien. Entonces, cortocircuito. Entonces, ¿qué digo del capacitor? Si en vez de tener una bobina pongo un capacitor, ¿qué pasa con la corriente cuando cierro y cuando abro? En las dos condiciones, ¿cuánto vale? Porque el capacitor es en corriente directa se comporta como un. ¿Por qué? Porque la corriente vale 0. Entonces, un capacitor en corriente directa es un circuito abierto. Porque físicamente son dos placas. ¿No escribes tú el de Chamar? Todo te lo aprendes. Pon atención porque te veo que andas papaloteando para todos lados. Menos a lo que debes de estar. Muy bien. Perfecto. Entonces, el capacitor es un circuito abierto y la bobina es un circuito provocando ¿qué? Entonces no puedo conectar una bobina en corriente directa. La tengo que conmutar. ¿Sí queda claro? Entonces, si yo analizo eso y vayan poniendo la gráfica, porque de aquí nos vamos a agarrar bien. Pongo una gráfica. Obviamente que acuérdense que lo que analizamos en el instrumento llamado osciloscopio, pues es esto, ¿no? Y aquí voy a poner VCC. Y entonces lo que voy a hacer, voy a poner aquí una línea imaginaria y voy a empezar a conmutar la carga. ¿Qué significa? Voy a abrir y cerrar el switch a una cadencia de tiempo, a una frecuencia. ¿Sí queda claro? Y entonces la bobina se seguirá comportando de la misma manera. Si yo conmuto la fuente, ¿seguirá siendo corriente directa? No, ya no. Es una función discreta en el tiempo. En cierto instante está en VCC y en cierto instante 0. Entonces ya no es corriente directa. ¿Cómo le voy a llamar entonces? Para esto no. Alterna no, porque no está pasando a ser negativo. Está sobre 0, ¿verdad? Se va a 0, pero nunca es negativo. Entonces no es alterna. Alterna significa que está cambiando su polaridad en el tiempo. Aquí no. Aquí se va a 0 y positivo. Entonces, ¿cómo la llamo? No es corriente directa, no es corriente alterna. Entonces, ¿cómo se llama? Para esto me acuerdo de mi fuente que hice por ahí. Yo le ingreso una señal alterna a mi puente de diodos. ¿Y qué me entrega la salida? Una señal rectificada. ¿Y cómo se le llama? ¿Esa es corriente directa? Sigue como esto, ¿no? Nada más que allá son semiciclos senoidales, aquí son cuadrados. ¿Continua? ¿Eh? ¿Continua? Es una corriente continua que, ¿cómo le llama que está en alto y luego bajo? ¿Está qué? Pulsando.
una corriente continua pulsante, así se llama en circuitos eléctricos. A la salida del rectificador yo tengo una corriente continua pulsante. ¿De qué forma? Senoidal. Y aquí, digital. Obvio que las potencias, a ver, ya nos vemos en la superior para hacer análisis más serios, ¿no? Ahorita nada más con que conozcan. ¿Sí? Son temas de varias semanas para poderlo entender matemáticamente. Bueno, perfecto. Entonces ya sé que si yo conmuto la fuente voy a pasar de directa ¿a qué? A continua pulsante. Perfecto. Entonces la pregunta es, yo voy a poner, Patricio dice, yo quiero medir voy a estar abriendo y cerrando el switch a una frecuencia. ¿Sí? La pregunta es, yo voy a poner un voltmetro en CD, si va a estar pulsando. Pregunta. ¿Sí o no? No, porque no es corriente directa, ya dijimos. ¿En qué lo voy a poner? Para que pueda mover ahora, pueda medir. Lo voy a poner en alterna y ahora significa que la onda no va a tener VCC porque la estoy pulsando. ¿Sí queda claro? Y al ser pulsante yo voy a tener un promedio que va a ver la carga que se llama voltaje RMS o voltaje promedio de esa señal pulsante. ¿Sí queda claro? Muy bien, entonces viene el contexto, ¿cómo va a variar ese RMS? Bueno, ¿qué parámetros tengo que medir de la señal? El periodo, y ahora le voy a llamar tau. Al tiempo,